Hola, buenas tardes a todos o buenos días. Hoy vamos a tener como invitado nuevamente a una colaboración con el contador José de Jesús Villegas. Hoy vamos a ver el tema relacionado a cartas de invitación y otros en sí actos administrativos. Espero les guste. Hice una pequeña presentación y bueno, como sabrán el contador brevemente es licenciado en contaduría, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, él nos apoyará en este tema. Y la mecánica, como vieron la otra vez, es muy fácil. Son preguntas y respuestas y su colaboración. Bueno, empecemos. Antes que nada, también le quiero agradecer a los suscriptores nuevos y a los suscriptores nuevos y a los suscriptores que han estado conmigo desde el inicio. Bueno, espero les guste, espero les aclare algunas cosas, ya que las autoridades, como vemos, van a venir, bueno, van a seguir con estos actos de fiscalización hasta, bueno, en el 2023 también. Ya, como vemos que en el paquete económico 2023 se está viendo reflejado. Bueno, también vamos a tener una pequeña conferencia de eso. Bueno, vamos a empezar. Hola, buenas tardes, contador Jesús. Hola, ¿qué tal? Hola, contador, ¿cómo estás? Bien, bien, contador. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, aquí. Gusto saludarte. Sí, a mí también. Bueno, la conferencia que vamos a hacer o la colaboración que hoy vas a tener para el canal va a ser sobre las cartas de invitación. Muy brevemente vamos a responder sobre estos. Bueno, te voy a hacer unas pequeñas preguntas, ¿vale? Sí, claro que sí, contador. Espérame tantito. Bueno, también voy a poner unas diapositivas para apoyarnos con ellas. No sé qué te parezca eso. Está bien, contador. Bueno, antes que nada, te voy a hacer unas pequeñas preguntas para empezar. Bueno, el día a día, como hemos visto, han llegado estas cartas de invitación y actos administrativos que la misma autoridad nos ha notificado por medio de correos o a su vez por el buzón tributario. No sé si bueno, de hecho, tú estás se puede decir que por eso es esta colaboración, porque tú estás muy acorde a todos estos, por así decirlo, estos notificaciones o actos administrativos que la misma ley nos ha hecho referencia, de acuerdo pues, al artículo 34, perdón, Así artículo es, así treinta y es. tres fracción uno, perdón. Pero empecemos, contador, porque acuérdate, digo, tenemos que tomar en consideración algo muy importante que cartas de invitación no es nada más el SAT está enviando ahorita, ¿no? Este, es algo bastante interesante este punto, porque al final del día todas las autoridades están haciéndonos este acto administrativo, podría llamarse así, este, al hacernos esta invitación al pago de contribuciones. Estamos hablando de Secretaría de Finanzas, estamos hablando de el Seguro Social y el Infonavit en su caso, aunque por ahí el Seguro Social y el Infonavit tienen un tema, porque el Seguro Social sí te llega a hacer una invitación, pero te está haciendo al mismo tiempo ya un acto administrativo directo, ¿no? Y el Infonavit no. El problema con el Infonavit es que solamente que tú tengas activo tu situación dentro del portal es como te enteras que realmente estés tú, te estés informando por ese medio. Pero sí es importante ver que no nada más es el SAT el que nos está mandando cartas de invitación. Ok, bueno, muchas gracias, contador. Bueno, vamos a empezar con una pregunta muy en general. En tu opinión, ¿cómo ves el panorama en el ámbito de fiscalización? Bueno, creo que lo comentaste ahorita, ¿no? Pero, ¿qué más podrías agregar?
Fíjate que es una cuestión bastante compleja, ya lo habíamos tocado en algún momento dado este punto donde este año y este gobierno sobre todo es recaudatorio. Entonces, estos actos de fiscalización son, pues, para el momento dado, tratar de obtener más recursos. Ah, hay algo bien importante en esto, porque las cartas de invitación ahorita, por ejemplo, el SAT las estuvo mandando por IVA. En el caso de Secretaría de Finanzas, los estuvo mandando por impuestos sobre nóminas y el Seguro Social también estuvo mandando cartas de invitación, bueno, seguimiento a esto. Pero ¿cómo te están mandando las cartas de invitación? En un momento dado, te están aventando la pelotita a ti, contribuyente, para que yo no te estoy haciendo un acto completo, entonces nomás te estoy invitando a que tú me aclares una presunción. Y ese es un tema bien importante, porque ese tema de fiscalización por presunción está muy fuerte, ¿no? Viene desde el tema, desde los depósitos en efectivo, que en algunas cuentas sí está siendo efectivo, aunque dicen que el SAT que no está fiscalizando cuentas, la realidad es que está fiscalizando todo, todos los movimientos, ¿no? Entonces, cuando hay movimientos, entre comillas, inusuales por medio del banco y que los reporta el banco, pues inmediatamente manda cartas de invitación, ¿no? Entonces, y lo peor que el asunto es que no nada más te dice, mira, te invito, sino también te impongo mi impuesto que me debes y de una vez te doy mi línea de captura para que me pagues, ¿no? Entonces, de algún modo u otro te estoy ayudando para que te pongas al corriente, ¿no? Esto en el caso del SAT, en el caso también de Secretaría sobre, eh, de Finanzas, en el tema del impuesto sobre nóminas o sobre erogaciones, está haciendo lo mismo, es la misma mecánica, te dice, mira, este es mi cálculo, estos son los meses, pero hay un tema, cómo te están fundamentando, entre comillas, por decirlo así, las cantidades que ellos están asumiendo que tú adeudas, ¿no? Porque ahí es donde viene la parte compleja. Pero bueno, creo que esa viene en otra pregunta, todo esto del acto de fiscalización. Entonces, yo la verdad lo veo muy complejo porque cada vez la autoridad está encima del contribuyente que obviamente pues está dado de alta, que trata de cumplir con todas las obligaciones que se le exigen para poder tener un negocio o hacer actos de comercio, pero la cuestión es muy difícil para todos los empresarios, ¿no? Porque al final del día, pues tienen la parte esta de detrás siempre a las autoridades, ¿no? Págame, 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 y lo peor del asunto es, yo presumo que tú estás operando, yo presumo que tú estás haciendo, yo presumo, y eso es donde muchos tenemos que tener ese cuidado específico, ¿no? Y sobre todo cuando llegan cartas, invitaciones así. Exacto, sí es lo que estaba yo aquí poniendo en esta haciendo referencia a una carta de invitación así, muy similar a lo que nos decías, nos dan la información de lo que ellos obtienen con los FDIs, obvio, y esta causa es muy compleja porque tiene que ver con el PPD y el PUE. Y realmente, pues son errores, ¿no? Humanos a veces realmente el contador le dice al cliente, pues, ¿sabes qué? Pues, de acuerdo a las disposiciones de la resolución o de las reformas fiscales, debe de hacer PUE o PPD en ciertos casos, ¿no? Y uno pues lo revisa y pues se encuentra que no, y le preguntas al cliente o X o Y, y pues llega a pasar que ellos lo hacen porque su mismo cliente pues le pide así las cosas, ¿no? Entonces Es uno correcto. hace revisiones, vuelve a revisar, le manda las cosas, realmente a veces son por retrasos de uno también, pero son y siguen siendo errores. Aún así, el fundamento, bueno, a mi experiencia, tiene que ser por cuestiones de ley, que es antes que otra cuestión, antes que una resolución o el código, tendremos que ir a la ley del IVA y el fundamento es a fuerza el 1B. Sí, en el caso del IVA, sí, amigo.
La verdad es que ese es el fundamento en donde se están tratando de sustentar, pero tenemos algo que ver, digo, como tal, como acto de revisión, no te pueden presumir, ¿no? Entonces, pero hay otra cuestión más grave en el tema de esto de la presunción cuando te están haciendo un acto de este tipo, que no es completamente un acto administrativo, eh, sí, directamente no cumple las características como tal, a pesar de que lo está emitiendo una autoridad, ¿no? Que precisamente esa es la parte del acto administrativo, quién emite o quién motiva el acto, ¿no? Entonces, Sí, aquí es, exacto. Por eso mismo, bueno, ¿mande? sí, 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 continúa, perdón. Entonces, fíjate que aquí tenemos esa cuestión de, me acabas, tocaste es un tema, ¿no? Los CFDIs, ¿no? Ahorita vamos a tener algo más complejo con el CFDI 4.0 que pues muchos no le están dando importancia a dos cosas fundamentales. Una, como el método de pago, la forma de pago, ¿no? Ujú. Pero también, ¿qué es lo que comentabas? Luego la otra, en mi experiencia, algo que tampoco sabemos clasificar productos y servicios. Entonces, en el caso de IVA, ahí tenemos un problema muy fuerte. Digo, y lo vemos tan solo con las grandes empresas, tiendas de autoservicio y todo eso, que ni ellos mismos en sus sistemas, y eso a lo mejor ya lo hacen de una manera un tanto amañada, no cobran efectivamente los impuestos como debe de ser. Y por eso te están haciendo después devoluciones de IVA o están viendo cómo compensarte para poder sacar ese dinero que cobraron de más, ¿no? En el tema específico, pues ahorita de estas cartas de invitación precisamente surgen por estas inconsistencias, ¿no? Que la autoridad empieza a encontrar aparentemente, pero volvemos al tema de cómo está fiscalizando. El SAT ahorita con su sistema y están con el tema de los algoritmos, busca y encuentra movimientos específicos para lanzar este tipo de alertas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Que en un momento dado para poderse cubrir, aunque haya sido en un periodo, lo que te manejan ellos, ellos presumen todo un periodo específico, un año, ¿no? Entonces, y hasta ahorita, como te comentaba hace rato, te están dejando a ti contribuyente la obligación de comprobarme que no es cierto, ¿no? Que yo te estoy diciendo que esto es lo que yo encontré. ¿Cómo? Ni te digo cómo, ¿no? Porque nada más te dicen las cartas de invitación que dependiendo de lo que está en su sistema o de lo que ellos tienen, es lo que te invitan a ponerte en orden, ¿no? Y en un momento a pagar las diferencias, ¿no? Pero también hay otra de las cuestiones que está mal fundamentado porque en estas cartas de invitación, muchas de las veces, o en la totalidad de las veces que me ha tocado ver, no te disminuyen los pagos efectivamente hechos, ¿no? Sino te dicen realmente la cantidad que deberías haber pagado sin haber reconocido que a lo mejor sí hiciste pagos, ¿no? Entonces, por eso te digo que es una cuestión fiscalizadora porque tiene dos efectos. Uno, que realmente le compruebes a la autoridad de alguna forma, porque recordemos que aunque son cartas de invitación y por ahí muchos dicen, ah, pues es una carta de invitación, la puedes contestar o no la puedes contestar. El tema es que yo sí recomiendo contesten todas las cartas de invitación. ¿Por qué? Porque también hay otra cuestión, amigo. Cuando una carta de invitación te la hacen llegar y te la vuelven a hacer llegar por correo, probablemente, pues sí, es una invitación y no has respondido, pero la autoridad ya te está haciendo ahí recordatorio de, acuérdate que te tengo en la mira, ¿no? Recuerda que pues por ahí te mandé un Exacto. correo antecedente, ¿no? Ah, no me haces caso y te lo mando por buzón tributario. ¿Qué efectos tiene ahora una notificación por buzón tributario? Sí, pues, pues sí, o sea, de hecho ya es un acto administrativo como tal, ahora sí. Eso sí ya tiene que ver con los plazos, ¿no? Con los términos en plazos, ya tiene que ver
exactamente el tema que estamos viendo, que es un acto administrativo, que de hecho es la segunda pregunta. El acto Así, administrativo básicamente es eso, que la imposición que la misma potestad de la autoridad tiene para obligarnos a pagar nuestros impuestos que no sean cubiertos, ¿no? Básicamente ese es el acto administrativo. sí, exacto. Entonces, y lo puede hacer cualquier autoridad, como comentaba ese ratito, amigo, que te lo está haciendo efectivo. Ahora, ¿por qué lo hacen efectivo? Por esa comunicación que ya tienen y convenios, que eso es algo que no debemos olvidar. Todas las autoridades que tienen capacidad de fiscalizar tienen convenios entre ellas mismas para poder hacer un acto administrativo, para hacerte una revisión en cualquier momento. Y el problema más grave es que están incumpliendo ese mismo acto administrativo porque no cubre las características completas, ¿no? Que precisamente te notifiquen, que no en todo te sustenten, te motiven, te fundamenten el Exacto. acto administrativo, ¿no? Sí, ya Entonces, en el acto administrativo ya recae eso, la fundamentación y la motivación. La así es. fundamentación de decirnos es de acuerdo al artículo 41, al artículo 33, de que realmente ya está entrando unas facultades bueno, De facultades de comprobación. comprobación de la autoridad. Entonces, de ahí recae. Pero, bueno, en ese sentido, sería ya un acto como tal administrativo. Sí, entonces, ¿pero qué está causando? Te está causando un acto de molestia del cual no te puedes defender. Ese es otro de los grandes problemas, porque al final del día, como es que una carta de invitación y te obligan de alguna forma u otra estás a responderle y comprobarle, entonces para ti es un acto de molestia porque tienes que poner a trabajar al contador y sacar información y compulsar y verificar y entonces juntas todo y se lo mandas, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues ya quieras o no es un, ¿cómo decir? No digamos pérdida de tiempo para los contadores, pero sí es yo diría que es como un riesgo, ¿no? Un riesgo de que tiene uno que decidir entre contestarla y no contestarla, ¿no? Obvio que es como tú dices, más prudente contestarla por cualquier otra situación, ¿no? Sí, amigo, porque sabes que te puedes evitar esa parte, ¿no? Porque ahí sí te autodictaminas. Esa es la gran ventaja de esto y la ley no lo permite que no todos nosotros nos autodictaminemos, ¿no? Y al autodictaminarte, y tú le dices, mira, conforme mis cálculos y demás, y aquí te los mando, y te sustento precisamente mis movimientos y mis pagos y todo, pues estoy cumpliendo con todos los requisitos de ley conforme a mi actividad, ¿no? Entonces, aquí, sobre todo en temas de IVA, tenemos una cuestión que va muy emparejada al tema de cuál es mi actividad y qué puedo deducir. Entonces, eso es básicamente también este tipo de cuestiones que la autoridad de alguna manera u otra está buscando el medio, por medio de los CFDIs, de encontrarte qué puedes deducir y qué no puedes hacer deducible, ¿no? Entonces, y por eso muchas de las revisiones de IVA se están dando en materia de eso, de decir, oye, pues es que me metiste restaurantes, pero restaurantes no los puedes deducir, ¿no? Este, y si los deduces deben de tener ciertas características, ¿no? Entonces, ahora compruébame eso, esas diferencias de IVA que yo te estoy encontrando por ese rubro, ¿no? O sea, son cuestiones ahí que sí hay que tener mucho cuidado, pero la realidad es ya empieza un acto de revisión, aunque sí es un acto de molestia en ese momento, pero sí es un acto de revisión. Entonces, no hay que dejarlo, porque si no, sí se te va a convertir después en una auditoría. ¿Y cuál es el tema? Que cuando ya te lo suben al buzón, ellos se sustentan con el código fiscal para solicitarte toda la información y multarte. Y lo primero que te hacen es multarte, ¿no? Estas famosas multas de 3,000 y tantos pesos porque incumpliste con mandar la información en tiempo y forma, ¿no? Entonces, es un método Exacto. coercitivo e impositivo que están considerando las autoridades en general, ¿no? Porque todas están actuando de la misma manera. Sí, exacto. Bueno, pasemos a otra pregunta. Y bueno, tiene que ver con esto. ¿La carta de invitación es un acto administrativo? Sí, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, para ti, ¿qué sería? ¿Acto administrativo o no?
Fíjate que como tal, ya lo platicamos, no es un acto administrativo, porque no tiene todas las características del acto administrativo, porque no te cubre, te dice de qué área es, te dice qué autoridad es, pero no te dice este, del por qué, ¿no? De cómo están sustentando estos cálculos, ¿no? Entonces, ahí es donde irrumpe el que sea un acto administrativo, porque nomás te da la presunción. Entonces, no cumple con todas las características completas como un acto administrativo, donde realmente te estén, porque te están notificando incumplimiento, como en el ejemplo que tú Sí, estás poniendo, ¿no? de alguna Entonces, forma ya te está notificando, pero como tal no, así porque es, no te está dicen, muy, mira, como esto dices, es lo que yo estoy, fundamentado ni motivado, que es una de las características del acto administrativo. exacto, que ahí para allá iba, ¿no? Pero no te lo fundamentan con decir, a ver, esto es lo que yo tengo en mi sistema, porque según ahí tenemos otro tema que yo siempre discuto. Si tú ya tienes la información, ¿por qué me la estás pidiendo nuevamente? ¿No? Exacto, de hecho es una cuestión ahí que él tiene la información y sin embargo, a veces para cualquier cuestión de resolver esta situación, de aclararlo, por así decirlo, en el portal, tienes que enviar las cosas a veces, ¿no? A veces, bueno, yo sugerencia para responderlas. Primero que nada, si es IVA, ya les dije el fundamento, es primero, primero, el de la ley del IVA, primero ve, y aparte, anexar, si no quieres, porque la carta de invitación como tal, puedes o no mandar los PDFs o anexar cuestiones ya más específicas, puedes hacerlo mediante un escrito. O en su caso, comentarle a la autoridad. Hay de dos o tres formas de hacerlo. Hay muchas capacitadoras o muchos colegas que ya han dicho, y sí, la carta de invitación es a cuestión de cómo tú lo quieras responder, pero sí fundamentándole. Y también la otra, puedes hacerlo de acuerdo al artículo 18, mi sugerencia, ¿no? De acuerdo a esas características que te dice el artículo 18 del Código Fiscal. Esa es mi sugerencia. Que básicamente es lo que procedería en caso de IVA, ¿no? En para que en un momento dado puedas tú obtener ese seguimiento y estás cumpliendo, ¿no? Y ahora le dejas la talacha a ellos para que te respondan en el tiempo de sus 5 días hábiles, ¿no? Porque ya estás respondiendo por buzón tributario, a que te digan que siguen. El problema es que no te están respondiendo. Eso es lo que te decía. Al final del día, te quedas sin respuesta y se quedó abierto. ¿Qué es lo que está pasando a futuro? Que ya también lo he vivido por experiencia, es que ya te llega el acto directo, con las mismas características, con todo eso, y ya te hacen el PAI, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos, entre comillas, aunque tú le hayas dado una respuesta, al no darse por enterados en un momento dado y dejar abierto el caso, que así ya ves que aparece dentro del el portal. Entonces, lo Es que del hacen portal. es, pues ven, te vengo a visitar, ¿no? Ahora sí, pásame todo esto y más, ¿no? Porque al final del día, este, en este tipo de actos ya de revisión, sí te hacen todo, ¿no? Una auditoría completa, no es nada más de que te piden papeles de trabajo sobre esto, de cómo calculaste que pagaste y tus FDIs, ¿no? Que al final del día, te digo, ya tienen todos ellos esta forma de comprobación, pero te dejan todavía, te piden más, ¿no? Relación de clientes y proveedores, declaraciones de Dios, y te piden contabilidad electrónica, y te piden, o sea, todo, ¿no? Sí, de hecho ya ahí es cuando es ya las facultades de comprobación del artículo 42, ahí sí ya te piden todo, o sea, las Pero balanzas. ¿qué crees, amigo? Ahí tenemos otro tema que en cuestión de amparo, tú les puedes decir, espérame, autoridad, está bien, pero tú me estás revisando un solo acto, ¿no? No me estás revisando todo lo que como opero, ¿no? Porque te piden también hasta los estados de cuenta bancarios tus contratos con clientes y proveedores Sí, o sea, exacto, ahora ya es como ya te piden todo, como dices, así básicamente te es. piden todo. Anteriormente nada más te pedían tus auxiliares, tus estados financieros y tu auxiliar, ahora ya no, ya te piden todo, o sea, ya te piden contratos, todo. Así es. Entonces, como tal,
independientemente que ellos estén sustentando, porque también sus sustentos son vagos, ¿no? Al final del día te meten artículos y artículos y artículos, pero cuando tú revisas el documento está mal fundamentado, todos están mal fundamentados. Entonces, ahí el tema es buscar precisamente ampararte contra todo el acto, ¿no? Pero no hay que llegar a buscar ese tipo de cuestiones porque vas a generarte más gasto, porque forzosamente tiene que ser un abogado, ya no un contador, simplemente el que haga este procedimiento. Sí, ya Entonces, para las cuestiones de medios de defensa sí tiene que ser un abogado entonces por estar en evítate eso, tribunales. ¿eh? Así es, evítate eso mandándole la información que debes de mandarle, no más. O sea, yo entiendo que muchos aconsejan, no, nada más mándale un documento, responde, pero mándale un documento, no le mandes información, ¿no? Nada más, ahí cualquier cosa y haz que cumpliste. La realidad es que yo sí soy de la idea que tú le fundamentes tus operaciones para que evitar estos actos consecutivos, porque ahí sí tú tienes ya un medio de defensa inicial donde puedes tirar cualquier acto de revisión al decir, oye, yo cumplí con mi carta de invitación en tiempo y forma, te entregué el comprobante de, si encontré yo diferencias de las que tú me estabas marcando, hice mis pagos complementarios, ¿no? Sí, y entonces no tengo problema, ¿no? Sí, Ahora ya le tiras la oportunidad a ellos a que te auditen, ¿no? sí, de hecho yo lo más prudente que hice es revisarme. El primer paso es ese, revisarte. El segundo paso, si encuentras diferencias, hacer los pagos, ¿no? Bueno, comentarle al cliente, porque nosotros somos despacho, ¿no? Segundo, pues que hagan el tercero, hay que hacer el pago. Y en su caso, si faltan complementos, pues hacerlos. Digo, te estás autocorrigiendo, ¿no? No hay de otra. O sea, lo hiciste tarde, pero más vale hacerlo tarde, ¿no? Pero hacerlo. Claro. Y mandarle, si no, como dije, si no le quieres mandar la información como tal, un PDF o algo, pues mándale una relación y ellos que, digo, ya les hiciste casi casi el trabajo, ¿no? Sí, Básicamente, ¿no? es que es Eso es lo básicamente, que ellos están esperando, que le digas que desvirtúes las diferencias, ¿no? Bueno, ese pero es ¿sabes el que te voy hecho. a decir algo? Porque ahora está muy de moda esto de las cartas de invitación. Recordemos otro tema, amigo. ¿Por qué no hay citas en el SAT? ¿Por qué? Porque no tienen gente. Ahora con que entró este gobierno, hizo recorte de personal en todas las instituciones y eso es el problema que ahorita, precisamente en el tema del SAT, básicamente, pues buscan que tú les resuelvas y le hagas su chamba porque no tienen la capacidad de auditor. Entonces te encuentran y tú dices, hazme toda la talacha, mándamela y ya la reviso y si ya veo que ya te autocorregiste, pues ya no te doy seguimiento, ¿no? Pero si no, entonces sí me voy detrás de ti, ¿no? Pero eso es básicamente por lo que estamos teniendo este tipo de cartas de invitación, porque ya no tienen esa capacidad como antes de llegarte a hacerte nada más el acto de revisión antes del acto administrativo, ¿no? Te decían, a ver, pues vengo, te toco la puerta, te entrego tu requerimiento de que esté el representante legal, o si eres persona física, y pues te notifico que te voy a venir a visitarte para dejarte una invitación de autocorrección, ¿no? Ahora ya no, ahora te dice, te mandan tu carta de invitación porque es más simple por ese sentido. Sí, de hecho es una forma simple de recaudar, ¿no? Una forma de decir, ¿sabes qué? Dame las diferencias. Si encuentras algo, me lo pagas, ¿no? Así Básicamente. es, Y si y no, te pues tú ya me hiciste la corregiste. talacha porque me estás diciendo y especificarme cuál es y dónde está la diferencia. Y sí, a mí me pasó con una. De hecho, yo me revisé y vi que no estaba una parte y lo busqué en el portal y no estaban los pagos como tal, la declaración, o sea, los movimientos, nada más estaban los pagos. Entonces, Ujú. básicamente ellos no lo tenían. Entonces, ¿qué hice? Pues mandarle los pagos, ¿no? Que estaban ahí en el SAT. Digo, los pagos como tal los tiene el contribuyente, pero ellos se supone que deben de tener toda la información y no la tienen en sus bases de datos. No, pero recordemos que han tenido mucha filtración y también este es otro tema, ¿no? Sí es cierto que han perdido información y también por eso de repente te salen con cosas muy irreales, ¿no? A mí me tocó resolverle a un cliente el tema de impuestos sobre nóminas y decía, en base a los FDIs timbrados y que tenemos tanto reportados en el SAT y en el Seguro Social,
nosotros encontramos que tú pagaste de nómina en el año 2018, enero, febrero, todos los meses, y te ponían una cantidad. La realidad es que no correspondía a los timberados como tal. Entonces tuvimos que hacer nuestros papeles de trabajo y enviárselos, decirle, mira, estos fueron mis pagos, mandarle también la comprobación de cómo estaba el listado de trabajadores dados de alta, con qué salario diario integrado y todo, para sustentar que nosotros no tenemos diferencias, ¿no? Lo peor del asunto es que en ese caso con ese cliente, ellos habían tenido cierto retraso en ese periodo, porque les soltaron 2018, 19, 21 y 22, lo que iba, ¿no? Entonces, en el tema de 2018, había tenido retrasos, hicieron convenio de pagos y todo, pagaron y tienen ya el cierre de todo lo que hicieron en ese momento, pero resulta ser que en el sistema no aparecen, así como a ti te pasó, ¿no? Y entonces ya se aclaró, oye, ¿por qué en estos meses no aparece? Ah, porque me pagaste por convenio y nunca va a aparecer, ¿no? Si te llegan a molestar, pues ya con lo que tienes, ya con eso, ¿no? Te puedes defender y ya les dices, les enseñas y ya. Entonces, realmente le están dejando la carga total al contribuyente de comprobación. Exacto, sí. Bueno, en conclusión, la carta de invitación no es un acto administrativo, porque falta No fundamento. es acto administrativo, exacto. Bueno, continuemos. Bueno, creo que la 4 es, ¿cuáles son los pasos o procedimientos en caso de un acto administrativo? Bueno, algunos ya los comentamos. Básicamente el primer paso es que la autoridad te notifica. El segundo, que hay que responderle de alguna forma, como, bueno, me comentabas y yo ya también les comentaba, pero pues sí tienes que ver realmente si la obligación está pagada, no está pagada, las diferencias si se encuentran, no se encuentran. A nosotros el año pasado nos llegó una revisión profunda y eso es lo que haces al principio, básicamente revisas y si se puede, o más bien al momento de lo que te dan los plazos cuando abres el buzón, 3, 4 días, entonces revisas primero que nada y luego pues ya vas con la autoridad. Bueno, esa es mi sugerencia, ¿no? Porque si no, pues Claro, te agarran de plano sin saber, ¿no? A veces, bueno, anteriormente no te decían, como tú dices, bueno, como comentabas, no te dicen ni te especificaban y tenías que mandar una carta para saber qué realmente eran los impuestos que estaban requiriendo ellos, ¿no? Pero ahora estoy viendo que ya las revisiones profundas ya te dicen específicamente qué es. No te dicen qué meses, pero sí te dicen en el año y qué es diferencias en deducciones, diferencias en ingresos, etcétera. Por eso a claro. veces las revisiones están realizándose, porque cuando hay esas situaciones de aumentos o disminuciones de ingresos o egresos, aplican el ICR. Sí, fíjate que también hay otro tema también adicional. Las revisiones también que te están llevando a cabo todas las autoridades, pero el SAT, básicamente ahí tenemos dos cuestiones, ¿no? Porque el seguro social es impositivo totalmente y amenazante, ¿no? Pues, ellos se llegan y te dicen, es una carta de invitación, no te estamos auditando. Ah, pero aquí tienes tu documento del contribuyente auditado, ¿no? Pero sigue siendo invitación, ¿no? Pero necesito que me mandes todo esto. Ah, no me lo mandas, te multo, ¿no? Entonces, pero al final del día nunca te sustentan ni te fundamentan, ¿no? En mi, en mi cuestión de cómo están trabajando muchos abogados, no sé quién aventar directamente el pleito con el Seguro Social, porque dicen es que pues está cumpliendo con sus actos de revisión, ¿no? El tema ahí sí ya es grave porque están abusando en sus actos de revisión. Al final del día, ellos tienen la obligación de cumplir con el acto completo, desde notificarte, claramente decirte, oye, me debes estos impuestos y yo tengo mi sustento, está basado en esto, y yo ahora necesito que tú me acredites cuáles son tus diferencias, ¿no? O que lleguemos a ver ese tipo de cuestiones y entonces ármame tus papeles de trabajo, yo necesito ver cómo calculaste para hacer esto, ¿no? Entonces, pero al final del día no lo están llevando por ese lado. El SAT también está hasta cierto punto cayendo en ese sentido, porque volvemos de donde se están ellos agarrándose el tema de presunción.
Y como hay tesis ahí muy fundamentadas en que ellos se están, entre comillas, avalando, donde están dándole la razón a la autoridad de que ellos pueden presumir ciertos actos, pues tenemos ese problema, de que al final del día ellos llegan y te imponen el acto de revisión y dices, ¿no? Ya tienes tú que buscar y armar todo. Ahora, ¿qué pasa cuando tú sí estás bien al 100%? ¿Qué pasa si estás al 100%? No, pues de todas maneras, yo lo que veo que esta situación es de fiscalizar, o sea, de recaudar. O sea, no hay de otra. O sea, Sí, el SAT siempre le porque va al a final quitar del dinero. día, independientemente, como nunca llegaste a un juicio, el año que entra te vuelven a tocar la puerta. Y el año que entra te vuelven a tocar la puerta. Y tanto lo hemos estado viendo que ahorita hay contribuyentes que mes tras mes ya les llega el recordatorio del pago de impuestos vía buzón tributario. Y Ya entonces, está llegando buzón tributario también. Ya no así queda es, nomás por correo. exacto. Entonces, ahí ya tenemos un tema ya no nada más te invito, ahora recuérdate que tienes que pagarme el impuesto, punto. Sí, ¿No? exacto. Ahora sí que dependiendo, pues como, bueno, ya el acto administrativo como tal ya te llega requerimiento al buzón. El primer paso es que te notifica y ese es al buzón. Ahí sí, Al buzón, el acto administrativo. Y ya te dice la obligación que debes y tienes de acuerdo al, bueno, al código 15 días. Entonces, dentro de ese plazo, pues uno tiene que, pues, o desvirtuarlo, o sea, que hiciste en los términos todavía y tuviste el tiempo cuando abriste el buzón de hacer el pago, de cumplir con la obligación, y en su caso de no hacerlo, pues ahora sí que para cumplir, y en dado caso, si no, pues te tocará pagar la multa, ¿no? claro. Que ese es otro de los temas, ¿no? Digo, por eso ahorita, si te das cuenta, muchos, como incurrieron en muchas cuestiones de caer en estos actos mal hechos y estaban multando a diestra y siniestra, pues te condono todas las multas este año de aquí al Ah, 31 de sí, diciembre, las famosas condonaciones que salieron apenas, también la reducción de multas, ¿no? a la reducción, ¿no? Pero la verdad te están Exacto. condonando, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Porque en un momento ellos mismos Fueron ya no tuvieron la excesivas, ¿no? capacidad de querer aceptar que están cayendo en actos ilegales, ¿no? Sí, de alguna forma, pues es justificar lo que ellos estaban diciendo de que hicieron multas excesivas, ¿no? Y de alguna Así es. forma, pues es que se supone que este año ellos de ahí van a recaudar de recargos, bueno, de los accesorios básicamente y de multas, ¿no? Sí, independientemente, digo, sabemos que de los impuestos principales de donde recaudan, estamos hablando del IVA, impuestos sobre la renta de salarios, el tema de impuestos sobre nóminas, y IEPS, básicamente, ¿no? Es Básicamente son los los tres impuestos impuestos más fuertes. más fuertes y que de alguna manera u otra, ya multas y accesorios aplicados a ellos, pues para ellos les es garantía de recaudar mucho más, ¿no? Sí, exacto, eso es lo que estaba buscando la autoridad. Digo, no, es correcto, no es su facultad también, de acuerdo a la Constitución, al 31 fracción cuarta, pero pues realmente, pues también hay una cuestión ahí, ¿no? Es lo que le comentaba a alguien, que hay un círculo vicioso, ¿no? De que tú recaudas y me dices, bueno, lo hago para mi ley de ingresos, pero realmente vemos muchas situaciones a lo largo del día de que no hay seguridad pública, de que faltan servicios, de que el día a día, ¿no? Estas cuestiones que a veces todos nos quedamos pensando, ¿y dónde quedó la recaudación, no? Pero Pero bueno, fíjate, ese es otro tema, ¿no? exacto, pero fíjate que hay un tema adicional más fuerte, amigo. En esto, tocando el tema de recaudación, el tema de fiscalización, realmente la gente que trabajamos y la gente que aportamos, del global del 100% que tenemos acto de comercio en nuestro país, pues nada más estamos hablando de como un 35% que estamos dados de alta, ¿no? El otro por ciento está en la informalidad. Entonces, ahí sí es una cuestión que creo que les sigue haciendo falta a nuestro gobierno de tratar igual y a los iguales como marca la ley, y no tratarnos de manera desigual, porque al final del día el comercio informal sabemos que paga cuotas y que se hace un show ahí entre
gobiernos estatales para que quede todo recaudado, entre comillas, por debajo del agua, pero al final del día no tienen una formalidad para pagar impuestos como los que están siendo fiscalizados por las autoridades. Entonces, eso sí es más grave, y creo que ya deberían de tomar cartas en el asunto porque ya habían empezado un programa y llegó este gobierno y quitaron el programa, ¿no? Ya estaban llegando, ahora sí que tocando casa por casa, a dar de alta al comercio informal. Hay características específicas que marcan también o que han venido dándose dentro de el tema de ciertos impuestos, sobre todo facilidades administrativas en los impuestos para ciertos rubros, vamos a decir el puesto de la calle, y que por eso existía un RIF o antes un repeco, ¿no? Y que en un momento dado el local era su domicilio fiscal y todo, pero ya no le dieron seguimiento, ¿no? Entonces, al final creo que sí nos hace falta que el gobierno deje de estar presionando a los empresarios y comerciantes que están dados de alta y abrir más su abanico, ¿no? Para que en un momento sí recaude de manera como debe ser, sin estar presionando ahorita tanto a los que están dados de alta, ¿no? Sí, exacto, pero creo que esa situación ya de la cuestión informal sí es un poco muy específica y va a ser muy difícil, la verdad. Fíjate que sí y no, porque yo puedo decirte por experiencia que tan solo los tianguis, amigo, hace 15, 20 años, dentro de lo que era el tratamiento fiscal para ellos, obligaban a los dirigentes de los tianguis, de cada agrupación de comerciantes, y les decían, todos tus agremiados tienen que estar dados de alta para que puedan trabajar. Tú eres el responsable, eres una AC, porque pues desde ahí partimos, ¿no? ¿Cómo se fundamentan muchos de ellos, ¿no? Casi todos estaban como asociaciones civiles y siguen hasta la fecha como tales. Pregúntame qué revisiones les han hecho a ellos, ¿no? Y qué Ah, seguimiento después cuando soltaron, porque pues nada, ¿no? Y soltaron así, de manera masiva a todos ellos que eran grandes grupos, ¿no? Ahora la asociación de ciegos que siguen teniendo los derechos de uso de muchos de los localitos estos que se rentan y donde venden los tacos en la esquina y todo ese show, pues ellos también tenían ese tipo de obligaciones y los soltaron, ¿no? Entonces, sí hay forma de retomar, hay forma de hacer, pero ahora solitos se ahorcaron al quitar gente dentro de que tenía capacidades de mandarla a la calle a trabajar, básicamente, y se quedaron con muy poca gente dentro de la oficina. Y es imposible que hagan ahorita ese tipo de cuestiones, ¿no? sí, exacto. De hecho, yo estuve haciendo el servicio y allá estaba muy, bueno, se puede decir que tenían retrasos en cuestión de auditorías. Y sí, o sea, el personal era insuficiente, aún siendo bastante en ese tiempo. Así es. Entonces, ahora con todos los recortes, obvio, alguna forma es esta cuestión de austeridad que tiene el gobierno, y sí es normal, ¿no? A veces se hacen recortes, pero en esa situación para fiscalizar de manera física, no. ¿Por qué? Porque se supone que tienen esta cuestión del programa que tienen, de sus algoritmos, de que es más fácil. Y sí, de alguna forma Claro. es más fácil recaudar, pero ya específicamente para hacer ese tipo de auditorías, pues sí se necesita personal que realmente está capacitado. Justamente, que ese es otro tema, cómo capacitas al personal. Nos Oh. estamos encontrando que la mayor parte de la gente no está capacitada adecuadamente para responder los mismos requerimientos o las mismas cartas de invitación, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a pasar a la pregunta siguiente. Bueno, ¿crees que es importante la educación fiscal en general a clientes, alumnos o cualquiera? Bueno, en general a la población. Sí, definitivo, amigo, porque todos tenemos que tener, se llama el tener una cultura fiscal. Fíjate que yo tengo algunos clientes que son extranjeros y me asombra que ellos me dicen cuánto tengo que pagar. O sea, lo que tenga que pagar, pero dime cuánto tengo que pagar. Y nosotros los mexicanos, y tú lo sabes, amigo, te dicen, contador,
no quiero pagar, a ver cómo le hace, ¿no? Pues, sí, Entonces, en algunos casos eso dicen, pero hay como tú dices, de acuerdo a la educación y a las situaciones de cada uno, pues sí te dicen, bueno, yo pago lo que es, nada más pago lo que es y tú me dices. claro, Es pero, difícil que te lo digan, pero pero sí, sí la hay cultura fiscal no la tenemos de pago de impuestos, no, amigo. no la tenemos de educación porque tampoco sabemos que tanto tenemos la obligación de contribuir, tanto también ellos de los derechos de que nos deben de dar ciertos servicios, porque Claro. también se le hace bien fácil a la autoridad decirnos, pues yo fiscalizo, hago mi ley de ingresos, pero realmente no hay como tal una transparencia, no hay al 100. Sí hay una ley de transparencia, pero no sabemos realmente si todos esos programas a quién se le fueron o a quién están distribuidos. Te estás olvidando de algo más importante, amigo. Recuerda que todo impuesto debe estar justificado por dónde va a ser su aplicación. Desde Exacto. ahí tenemos ese problema. Desde ahí tenemos ese problema, como dices, sí, no sabemos realmente, porque sí, hubo Porque ya programas, perdimos ese seguimiento. Sabemos que, por ejemplo, el ICR es el impuesto a la riqueza, ¿no? exacto, Entonces, de algún modo u otro dices, pues tienes, entonces paga mi ICR. El IVA es el impuesto al consumo, ¿no? Entonces, compras y todo, ya. Pero en el caso del IEPS es un tema ahí muy específico porque es de sobreproducción. Y los demás tipo de contribuciones, ya no nada más hablando de impuestos, los impuestos indirectos o las contribuciones indirectas estatales, que se crean dentro de las mismas leyes y que muchos de ellos son federales, ¿no? Pero que cada estado maneja a diestra y siniestra. Está el impuesto sobre hospedaje, está el impuesto sobre nóminas, está lo que son las contribuciones para de recaudación en cuestión de casa habitación, ¿no? Entonces, pero efectivamente, por ejemplo, antes decías, pago mi predial, entonces dentro de mi predial que va, pues que van a bachear mis calles, que bueno, más bien que voy a tener calles bien, que va a haber alumbrado, que va a haber, o sea, y la realidad del asunto exacto. no se aplica, ¿no? O sea, Sí, no aplica, o a veces son cuestiones, como le dicen, impuestos especiales, que básicamente son financiamientos que el mismo municipio le está pidiendo a un tercero, ¿no? Entonces, ¿no? no Y sabes que si en un momento realmente, trasladaron, porque ajá, fíjate que exacto, al final no, del día no sabes luego quién lo está trasladan para aplicando. otras actividades y nunca te dijeron, ¿no? Y aparece en la ley de ingresos, ¿no? Que es Exacto. para esto, pero al final del día lo están trasladando para otras cosas, ¿no? Sí, se autofinancian. Bueno, Así hacen es. un financiamiento propio por ciertas situaciones. Digo, es normal que a veces hacen licitaciones, llega alguien, gana y hace el servicio, pero no sabes qué administración lo va a pagar, ¿no? Así es. Y aquí tenemos otro tema muy importante en cuestión de fiscalización y de estas mismas cartas de invitación, amigo. ¿Qué pasa cuando tú tienes agencias o sucursales, ¿no? En diferentes estados? Órale, buen tema ese también. Pues sí, se supondría que tendrías que, de alguna forma, al final de cuentas, irlo disfrutando por cada una de las sucursales, pero no sé Exacto. cómo te lo pida la autoridad, ¿no? Es que al final del día, acuérdate que cuando son, sobre todo en el caso de las sucursales, la matriz es la que declara por todas, ¿no? Exacto, es la matriz Independientemente la que que, muchas de ellas, a lo mejor por circunstancias tú pagues ciertas contribuciones estatales, ¿no? Pero finalmente la autoridad te va a pedir, en el caso de Hacienda, que tú declaraste por todas, ¿no? Entonces ahí sí tienes que compulsar todas, ¿no? Entonces, tener tus diferencias entre cuáles son tus pagos y tus clientes y tus proveedores de cada una de ellas y presentárselos a la autoridad, ¿no? Entonces, sí se vuelve más complejo, ¿no? Porque este, ahí tenemos un tema que son impuestos federales que nada más cobran, que cobra el estado en donde tengas tu domicilio fiscal, ¿no? sí, exacto. Sí, en conclusiones, es un tema muy importante esta pregunta porque sí debe de haber una educación a todos, ¿no? En general, a Así los es. alumnos y nosotros de contador a cliente, etcétera, porque sin embargo muchas veces, como dices, te dice, a ver, no quiero pagar, pero pues, sin embargo tú le dices, no, mira, es que tienes que pagar por esto, esto y esto, ¿no? O sea, ¿le fundamentas o también le dices con manzanitas? De alguna forma porque estás obligado, porque si no, pues, te va a revisar la autoridad, ¿no?
Fíjate que nos olvidamos también de de educación básica y es también parte del gobierno, amigo. Cuando nosotros somos niños, en el caso mío, creo que en el caso tuyo también, teníamos una materia bien importante, ¿no? Que ya no la he visto yo en los planes actuales Mismo, de ¿no? civismo. Y en el civismo nos metían esa parte también hasta del tema de contribuciones, ¿no? Que tenemos que aportar al gobierno parte de nuestro consumo y pagar impuestos. Entonces, creo que desde ahí viene la base, ¿no? Que nosotros mismos, y ahora nosotros padres, hijos, a los hijos, perdón, o a sobrinos o demás, trasladarle la cultura del pago de contribuciones, ¿no? Obviamente, yo soy de la idea, y tú me conoces, yo soy, eh, puede decirse que apoyo fiscalmente a todos mis clientes, ¿no? En el sentido en que hago proyecciones fiscales conforme ley, obviamente no me gusta hacer nada que sea fuera de la ley o que sean ilusiones fiscales, pero buscas que se pague lo justo, Sí, ¿no? de Y acuerdo como le también digo yo muchas veces a mis clientes, hasta pagar en ceros es pagar sin impuestos siempre y cuando sea lo justo, ¿no? Y que tú tengas la manera de comprobar, ¿no? No, digo, de algún modo u otro, a lo mejor pagaste en ceros porque tienes un saldo a favor, ¿no? Y eso sí, es sí. Sí, de acuerdo a esta cuestión de pagar lo justo, ¿no? Y de acuerdo a estas cuestiones que nos dicen el derecho fiscal, de acuerdo a los principios constitucionales de proporcionalidad y todo esto, ¿no? Y de equidad. legalidad, proporcionalidad y todos ellos, sí, exacto. Bueno, contador, en conclusión, es importante, ¿no? La educación Todo es fiscal. importante en materia fiscal ahorita, amigo. Y más porque fíjate que si no les empezamos a enseñar a todos en general, pues al final del día se van a quedar con un tema en que cuando les toque pagar impuestos siempre van a estar en desacuerdo, ¿no? Entonces, y dígase hasta los mismos trabajadores, ¿no? Vamos, ¿a cuántas de las empresas el patrón apoya a los trabajadores diciéndole, de tus impuestos que retuviste tienes derecho a que pidas esta devolución de ellos, ¿no? Pues muy pocos, ¿no? Porque no tienen esa cultura fiscal de saber que tienen también derechos independientemente de que nada más sea pagar impuestos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a pasar a la última, pregunta. En tu opinión como consultor, ¿qué sugerencia en el caso de las cartas invitación o requerimientos darías? Pues lo que comentábamos de inicio, hay que contestarlas todas. Yo sí soy y recomiendo contesta lo que tienes que contestar. Nunca hay que darle más a la autoridad tampoco, ¿no? Pero si te dicen, oye, el periodo completo 2018, demuéstrales el periodo completo 2018 para que en un momento no quede nada volando ni tengan ahí argumentos después para hacerte un acto administrativo y aplicarte multas, ¿no? Entonces, contéstalas y contesta lo que tienes que contestar, ¿no? Que ya lo platicamos. Si tienes que pagar diferencias, si no las tienes que pagar y estás bien en tus cálculos, déjales la taracha ahora a ellos que ellos te demuestren, pero ya de una manera formal, en donde ya te hagan un acto administrativo directo, ¿no? Sí, exacto. Sí, yo también recomiendo que hay que contestarle lo que es, lo más breve posible, pero si en su caso que hay que pagar, pues hay que pagar, ni modo. Y en su caso, si hay que hacer el complemento, hay que hacerlo y que si gustas hacer una relación de todo eso, hagas una relación, no le mandes nada, nada más la relación en la carta de invitación. En el caso de requerimiento, pues sí hay que estar llevando controles. La realidad es que a veces por la carga que trae uno de trabajo se le pasa a uno, esa es la realidad. A veces sí son cuestiones ya muy específicas, pero sí. Y la recomendación es que carta de invitación respondas. Que se supone que no hay un como tal un fundamento tan específico más que el 33 fracción 1 y creo que hay una regla, una resolución, pero realmente como tal no es un acto, entonces podrías o no responder. Lo más conveniente es que revises aún así y respondas si gustas. Sobre todo, sabes que no es un acto mientras nada más esté en tu, entre comillas, en tu correo. Pero recordemos algo bien importante. ¿Cuáles son los medios de contacto que tienes ahora dados de alta?
El correo. El correo, tu teléfono y el buzón tributario son las tres Exacto. cosas. Entonces, ahí es bien donde viene la importancia y donde sí se convierte en un acto de revisión. Entonces, por eso yo sí recomiendo, no lo dejes ahí al azar, no le hagas caso a aquellos que te dicen, pues si quieres, puedes contestar o no puedes contestar, o nada más contesta con cualquier documento, una cartita ahí diciéndole que estás bien, o no, más bien hay que ser directos, contestarle conciso y no dar más información y demás, porque esos tres está fundamentado que por resolución miscelánea, que son las maneras que tiene la autoridad para notificarte. Sí, exacto. Y Y sí, como entonces, dices, lo más breve posible. así es. Entonces, en base a eso, hay que tomarlo precisamente como eso, como que te están notificando y te notifican que tienes una invitación porque vas a tener es un previo a una auditoría, Es un previo a una auditoría o una revisión a profunda. una Cualquiera revisión de de esas dos, y realmente la revisión profunda, aunque no lo crean, son 10 días hábiles. Y y es ahí mucha talacha. sí es mucha talacha porque ellos son 5 años lo que te están diciendo, o sea, se están agarrando de la prescripción, ¿eh? O sea, de tus 5 años que tienes y que desde ahí la autoridad tiene hasta 10 años, ¿no? Entonces, de ahí O se más, si es que has más de tenido. acuerdo a lo que ellos te No, requieran. no, y aparte, ¿sabes qué? Ahí es bien importante que volvemos al punto de estos medios de contacto y de notificación. Ahorita, por eso ellos, hasta cuando te llegan los mensajitos en el teléfono, hay que revisarlos, ¿no? Porque es una notificación. Entonces, mientras tú hayas tenido por un medio alguna notificación, ellos tienen cómo comprobarte, se pueden ir hasta el tiempo que te notificaron Sí, porque tuviste revisiones. Entonces, si hace 15 años tú tuviste algún movimiento de notificación por algún acto, y a lo mejor ni te diste cuenta porque lo recibió o te lo dejaron pegado y se lo llevaron o lo que tú quieras, pero ellos tienen el modo de ver, de comprobarte en ese momento que ellos te habían notificado conforme estaban las leyes en ese momento, pues se pueden ir hasta 20, 30 años según ellos determinen, ¿no? sí, exacto. Sí, ahora sí que es lo que requiera la autoridad. Y sí, lo más prudente es contestarlo y también en su caso de requerimiento, lo más prudente también es contestarlo lo más rápido posible de acuerdo a los 15 días hábiles que te da la ley. Digo, el Así código es. fiscal, perdón. Entonces, sí, la realidad son nuestras sugerencias. En esta cuestión, pues también recalco el paquete económico que viene el año que viene, va a seguir esto y más. Yo creo que va a venir un poquito más, ya más, un poco En más. materia de recaudación, algo que tenemos que considerar es que nuestro CFDI 4.0 le va a dar muchas más herramientas porque ya viene más preparados con más algoritmos para poder ligarse y que ellos tengan información de primera mano. Entonces, al final del día, las auditorías o las cartas de invitación o toda la fiscalización, como la quieran hacer, lo van a llevar a cabo más porque también es un año electoral y recordemos que buscan tener más ingresos para repartirlo y pues por ahí también para terminar con los proyectos que tienen todavía pendientes, que les hace falta pues, mucho dinero y van a tener que buscar cómo recaudar. Sí, exacto, exacto, tienes razón. Todas esas situaciones. Así que, ojo, hay que hacer más controles, más situaciones de revisar el buzón, de estar al pendiente de los correos que llegan y de todos los contactos que tienes con el SAT y otras dependencias, también estarlos revisando porque se va a venir un poco más pesado. Sí, ahí sabes que yo recomiendo, amigo, que seamos, tú y yo estamos hechos a hacer papeles de trabajo, ¿no? Estamos acostumbrados a que tenemos que tener nuestro papel bien organizado, estructurado, hacemos nuestros cálculos, ya no nos dejemos llevar nada más por los sistemas ahorita, que es muy simple que capturas datos y que ya te arrojan cantidades. Entonces, el punto es que tengamos nuestro papel de trabajo para poder sustentar todo y que esté bien correcto. Si por ahí tenemos algún tema de que por flujo no pude pagar y después me voy a poner al corriente o lo que tú quieras, pero hay que hacerlo, ¿no? También, pero tú tienes tu papel de trabajo donde lleves todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, exacto. De hecho, bueno, a mi parecer,
puedes basarte un poco en el portal, en el visor y en cuestiones de todos los programas que te ayudan a bajar como uno que se llama Admin XML, a bajar todos los XML y los PDF. Entonces, de ahí también te puedes ayudar. Y bueno, aquellos que quieran y pongan sus datos en la descripción, les puedo mandar una carga o una macro que les va a ayudar a hacer revisiones. Y si les hago esta sugerencia, que hagan revisión cada año y cada mes de sus ingresos, sus egresos y todas estas situaciones, ya que el SAT ahora sí va a estar muy pesado. Sí, exacto, amigo. Eso que acabas de comentar de tener los XML guardados por mes y año es fundamental, ¿no? Igual su PDF para que los acompañe. En el caso, los programas que acabas de mencionar también son muy buenos, pero si ya vamos a suponer, a lo mejor no quieres contratar un programa de estos que de inicio eran gratuitos, ahorita ya casi todo mundo Ya te los cobran. cobra anualidades, pues baja una metadata directo del portal del SAT, ¿no? Te Exacto. tardas, ¿qué te gusta? 8 horas entre que la descargas completa, ¿no? Sí, exacto. Bueno, algo más en conclusión, contador. Pues, amigo, pónganse las pilas para que tengan sus papeles en orden, hagan cálculos correctos, asesórense con gente que realmente tenga conocimiento, porque de verdad me he encontrado también en ese sentido colegas que hacen recomendaciones, algunos se llaman fiscalistas, pero que no tienen el sustento fundamentación correcta y se atreven a decir o a dar algunos consejos que no ayudan, ¿no? Entonces, busquen y comparen también conocimiento con gente que realmente ya tenga, pues obviamente un seguimiento y que dé confianza por lo mismo de que es un buen asesor. Sí, bueno. Muchas gracias, contador Villegas, en otra colaboración entre contadores y algo más. ¿Qué agradeces, amigo? Ya sabes que cuando podamos estamos aquí colaborando con tu canal y aportando un poquito de lo que sabemos. Sí, de hecho tenemos otra colaboración para el mes de octubre con lo que es el paquete económico 2023. Así es. Esperamos que... Ya hay algunas ya están manejando, pero hay un previo, todavía no está aprobado al 100%. Todos ya tenemos ese previo, lo estamos leyendo, pero yo creo que después del 19 de vamos a tener ya más fundamentación de cómo va a estar, ¿no? Ok, sí, ahí nos vemos. Chao, perfecto. Denle like, suscriptores, apóyenme. Y Sí, pues claro, tenemos aquí más colaboraciones con el contador y ya esperemos con alguien más, aquí también. Eso con gusto. estoy buscando con amigos y colegas y compañeros. Pero, pues obvio, no vivo de esto. Ah, no es cierto. No, bueno, la realidad es que no vivo de esto. Bueno, son No, apoyos. son aportaciones nada más ahora sí que charlas de café y de amigos. Exacto, exacto. Bueno, muchas gracias, contador Villegas. Nos estamos viendo. Contador, Roberto, ahí estamos. Cuídate, Igualmente, gracias. Saludos, hasta cuídense luego. mucho, denle like, suscríbanse. Nos vemos.